We turn once again Volvemos una vez más para continuar nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. En Mateo capítulo 27, verso 33, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Consideramos eso en nuestro último estudio, en cuanto a por qué no tomó esa bebida anestésica. Porque él quería estar alerta en los últimos momentos en la cruz para orar: Padre, perdónalos. Y para animar al ladrón que estaba a la derecha, asegurándole que estaría con él en el paraíso. También para proveer a su madre y decirle a Juan que cuidara de su madre. Y también para gritar esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y por eso más tarde, cuando hubo terminado todo eso, y le dieron algo de beber más tarde, como leemos en el versículo 48, él estaba dispuesto a tomarlo. Así que vemos allí una sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, incluso cuando estaba colgado en la cruz. Es normal que un hombre tome algún tipo de anestésico cuando se le ofrece para aliviar el dolor. Pero cuando se le ofrecieron, Jesús escuchó la voz del Espíritu Santo que le decía: no lo tomes. Es maravilloso vivir así. Toda su vida lo hemos visto una y otra vez. Esta es la vida cristiana. Lo que aprendemos de Jesús es a no vivir según ciertas leyes, sino a vivir según la inspiración del Espíritu Santo, en cada pequeña cosa, desde el momento que nacemos de nuevo, hasta el momento de nuestra muerte, incluso en nuestro lecho de muerte, para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque es mucho lo que nos perdemos si no escuchamos al Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a la tierra para ser una bendición para otras personas. Y si escuchamos la voz del Espíritu, como hemos visto en nuestro estudio del Evangelio de Mateo, podemos completar plenamente nuestra tarea terrenal. Pasamos ahora al verso 35. Cuando lo habían crucificado, se repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Ahora, hemos notado anteriormente en el Evangelio de Mateo, como lo estábamos estudiando, muchas veces encontramos esta frase: para que la escritura se cumpliera. Por ejemplo, lo vimos en Mateo capítulo 1, verso 22. Para que se cumpliese la escritura, la Virgen quedará encinta, cuyo nacimiento en Belén fue para que se cumpliera la escritura de Miqueas, que había de nacer en Belén. Y en el capítulo 2, versículo 6, para que se cumpliese la escritura, como fue escrita por el profeta. En Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6, acerca de que Belén era el lugar donde había de nacer. Y cuando fue a Egipto y salió de Egipto, estaba escrito en el capítulo 2, verso 15, para que se cumpliese la escritura de la palabra del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Eso es de Oseas. E incluso su estancia en Nazaret, en Mateo 2, verso 33, que residió en Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, que será llamado Nazareno. Y durante todo ese tiempo, incluso cuando se trasladó a Capernaum desde Nazaret, en el capítulo 4, verso 13, fue para que se cumpliera en el versículo 14, lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Y así podríamos recorrer todo el Evangelio de Mateo. En el capítulo 12, verso 17, para que se cumpliese hasta el fin lo que fue dicho por medio del profeta Isaías. Y ahora llegamos al momento donde está colgado en la cruz. Y allí dice que se repartieron entre sí sus vestiduras, echando suertes. Ahora, esto no es lo que Jesús estaba haciendo, es lo que esos soldados romanos estaban haciendo. E incluso eso fue con el fin de cumplir las Escrituras. En el Antiguo Testamento todos sabemos, o probablemente tú no lo sepas, que el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Comienza con: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una referencia a cómo Jesús sería abandonado en la cruz por el Padre por causa de nuestros pecados. Ahora, en el Salmo 22 es una mezcla de lo que iba a acontecer y las experiencias de David. Así que no todo es profético. Aquí y allá encuentras algo que es profético, pero no todo. Pero aquí dice: los perros me han rodeado. Salmo 22, verso 16. Me ha cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Esta es una clara referencia a la cruz. No fue la experiencia de David.
Nadie le traspasó las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Eso es cuando estaba colgado en la cruz. Y luego reparten mis vestidos entre sí. Y sobre mi ropa echan suertes. Como ves, esto es exactamente lo que sucedió en Mateo capítulo 27, verso 35. Así que incluso los soldados romanos estaban cumpliendo inconscientemente una profecía escrita por David 1000 años antes. Lo que vemos en esta repetida referencia de para que se cumpliera la escritura, no solo Jesús hizo ciertas cosas, sino incluso otras. Ya sabes, más tarde, por ejemplo, cuando bebió esa esponja, como dice en el verso 48, si lo comparas con el capítulo 19 de Juan, donde se menciona lo mismo, dice en Juan capítulo 19, verso 28, que eso fue también para que se cumpliese la escritura. Él dijo, tengo sed, y entonces le dieron esta jarra llena de vino agrio, se la acercaron a la boca. Así que lo que aprendemos de esto es que había un plan específico que Dios había hecho para la vida de Jesús. Desde el momento de su nacimiento en Belén hasta el momento en que fue colgado en la cruz y hasta su resurrección. E incluso lo que otros harían estaría cumpliendo las escrituras relacionadas con Cristo. Lo llevan de bebé a Egipto, lo traen de vuelta, vive en Nazaret, se traslada a Capernaum. Todo estaba escrito, sus movimientos, lo concerniente a su predicación y cosas por el estilo, como vimos en Mateo capítulo 12. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Jesús reconoció que Dios, el Padre, tenía un plan para su vida. De hecho, eso es algo que se aplica a todos los hijos de Dios, si realmente lo entiendes. Dice en el Salmo 139, verso 13, que cuando yo estaba sin forma en el vientre de mi madre, está hablando en el tiempo cuando estaba en el vientre de su madre, en el verso 13. Me hiciste en el vientre de mi madre, dice David. Y tus ojos vieron mi embrión. Salmo 139, verso 16. Y en tu libro, que es el libro en el que estaba escrito el plan de Dios para David, estaban todos escritos. Los días que me fueron ordenados, cuando aún no existía ni siquiera uno de ellos. ¿A qué edad debía ser ungido? Tal vez a los 19 o 20. ¿A qué edad debería ser rey? ¿A los 30? ¿A qué edad debería ser rey sobre todo Israel? ¿A los 37 más o menos? ¿Y a qué edad debería morir? Alrededor de los 70. Así que todo eso estaba escrito. Y eso aplica mucho más a cada hijo de Dios. Si lo crees, y cuanto más antes lo creas en tu vida, es mejor. Porque puedes buscar cumplir el plan de Dios para tu vida. Ahora hemos considerado a menudo esta gran verdad, que es lo que yo creo es la mayor verdad en toda la Biblia, que está escrito en Juan capítulo 17, verso 23, que Dios nos ama como amó a Jesucristo. Hay muchos versículos que nos dicen que Dios nos ama, pero hay un versículo que nos dice cuánto nos ama Dios, y ese es Juan 17, verso 23. Dios nos ama tanto como amó a Jesucristo, y eso es verdad, es verdad. Si Dios tiene un plan específico trazado para la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte, entonces podemos estar absolutamente seguros de que Dios ha hecho un plan específico para nosotros. Pero eso no se cumplirá a menos que lo creas y lo busques. Jesús siempre buscaba encontrar esa voluntad. Por eso oraba a menudo y buscaba y clamaba. Y se guardaba del pecado para que su mente estuviera clara, para que fuera sensible a la voz del Espíritu Santo. En pequeñas cosas él caminaría por un camino y el Espíritu Santo de Dios le decía, detente, y él haría eso. Cuando vio a aquel hombre subido en el árbol, le dijo, pídele que baje y dile que irás a su casa. Estaba junto al mar de Galilea y el Espíritu de Dios le decía, ve a Tiro y Sidón, que es una caminata de 70 kilómetros. Así es como él vivió su vida y nos ha dado un ejemplo de cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida, escuchando constantemente a Dios dirigiendo nuestra vida. Nuestro destino es llegar a ser completamente como Cristo. La Biblia dice que Dios nos ha predestinado, Romanos 8, verso 29, a ser como Jesucristo. Es como el GPS que tenemos en los carros hoy en día, que guían al conductor cuando debe doblar a la derecha o a la izquierda. El Espíritu Santo está allí para guiarnos a lo largo de nuestra vida, hasta el último día, si le escuchamos, porque el conductor de un carro puede no escuchar al GPS, normalmente lo hace, pero si no lo escucha, lo vuelve a redireccionar.
y le da las instrucciones para volver al camino correcto. Así es el Espíritu Santo. Si te has extraviado en algún lado y no escuchas, no se enoja contigo, sino que te guía de vuelta al camino correcto. Él siempre desea llevarnos al plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que aprendemos de esta referencia repetida, como está escrito en la Escritura o para que se cumpla la Escritura. Debemos llegar al final de nuestra vida también con numerosas instancias en nuestra vida, porque Él caminaba según le guiaba el Espíritu Santo. Y mientras el Espíritu Santo le decía que caminara, Él caminaba. Y como estaba escrito en el libro del plan de Dios para su vida, fue allí, fue allá, hizo esto e hizo aquello. Y encontrarás que si caminas así, al menos desde que naces de nuevo, porque no podemos hacer nada con respecto a los años anteriores. Hechos 17, verso 30 dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero desde el momento en que tenemos luz, Él quiere que nos arrepintamos y nos alejemos de esa forma de vida independiente y lo busquemos todo el tiempo y no decidir por nuestra cuenta. Aquí es donde Jesús vivió de forma tan diferente. ¿Qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué nos enseñó Jesús? No a vivir como Adán. Adán pudo elegir entre dos formas de vida. Los dos árboles simbolizaban dos formas de vida. Uno es donde llevas el conocimiento del bien y del mal dentro de ti y ya no tienes que consultar a Dios. Solo tienes que usar tu razón, ir donde quieras, decidir qué es lo mejor y usar tu mente para averiguar qué es lo mejor y lo haces. Así es como viven todos los seres humanos. Y muchos cristianos también viven así. El otro es el árbol de la vida, donde buscamos el Espíritu Santo. Buscamos ser llenos del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu de Dios nos guíe cada día. Dios quiere guiarnos cada día. Y esto está ilustrado en el Antiguo Testamento con la columna de nube y la columna de fuego, que guiaban a Israel día tras día. Dios no dio un mapa a los israelitas para ir de Egipto a Canaán. No, entonces no habrían dependido de Dios. Eso habría sido como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo tengo todo ante mí, no necesito consultar a Dios. Pero Dios les dio una columna de nube que los guiaba momento a momento. Ni siquiera sabrían dónde estaría el atardecer. La columna de nube puede levantarse, puede moverse y seguir adelante. Hay un hermoso verso en el libro de Números que nos habla de esto. En Números capítulo 9, dice aquí en el verso 18, hermosas palabras que deben cumplirse en nuestra vida. Números capítulo 9, versículo 17. Y cuando la nube se levantaba sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Piensa en esto como la guía del Espíritu Santo. Seguían el mandato del Señor los hijos de Israel cuando tenían que partir y cuando tenían que acampar. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, ellos estaban acampando. Y la nube permanecía sobre el tabernáculo durante muchos días. A veces la nube permanecía solo unos días. Y según la orden del Señor permanecían acampando. Y según la orden del Señor seguían caminando. Y cuando la nube permanecía desde el atardecer hasta la mañana, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Y si permanecían durante el día y durante la noche, cuando la nube se levantaba por la mañana, ellos partían. Tanto si eran 2 días o un mes o un año, lo que la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecieron. Los hijos de Israel permanecían acampando y no partían, pero cuando se levantaba, partían. Así llegaron a Canaán. Es un pasaje asombroso. Números 9, versos 15 al 23. La nube permanecía ahí desde la noche hasta la mañana. Eso significa que la nube se detenía por la tarde. Y recuerda lo que tenían que hacer. Tenían que montar sus tiendas. Les tomaría bastante tiempo armarlas. 2 millones de personas levantando sus tiendas e instalándolas. Llegaba la noche y terminaban de armar. Despiertan por la mañana y la nube se mueve. Y tienen que volver a recoger sus tiendas, guardarlas cuando habían sido instaladas anoche. Y a veces dice que sería un año entero. Verso 22. Iban a algún lugar, armaban sus tiendas. Por la mañana preguntaban, ¿nos vamos hoy? No. Y los 365 días estarían allí. Dios no les mostraba a dónde irían después.
Y esta es una hermosa imagen de cómo nos guía el Espíritu Santo. Él no nos da un plan para nuestro futuro, pero nos guía paso a paso. Esto es lo que aprendemos de Jesús. No debemos vivir como Adán por el conocimiento del bien y del mal. Debemos vivir dependiendo del Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y volviendo a Mateo capítulo 27, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones. Eso también se cumple en la Escritura. Si leemos ahí en Salmos 22, verso 7. En Salmos capítulo 22, verso 7. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate. Y eso es exactamente lo que le dijeron también. En el verso 43 dijeron, confía en Dios, que lo libre Él si le place. Es asombroso cuando caminamos en la voluntad de Dios. Incluso las personas que están a nuestro alrededor solo son el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Dios sabe exactamente lo que van a decir y hacer. Van a echar suerte en sus vestiduras y van a decir, confía en Dios, que Él te libre. Literalmente en el Salmo 22 se cumplen muchas palabras y se burlaban de él diciendo, tú que destruyes el templo y lo reedificarás. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los escribas y los fariseos se burlaban de él diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz. Y también los ladrones que estaban crucificados con él le lanzaban los mismos insultos. Al principio ambos ladrones se burlaban de él. ¿Y qué fue lo que hizo que uno de los ladrones finalmente cambiara y dijera, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Creo que fue esto, que con todo este desprecio, burla, y que le decían, tú eres el rey de Israel, baja de ahí. Vieron a Jesús absolutamente silencioso, al igual que cayó ante Pilato, ante las acusaciones que le hacían ante los que estaban delante de los sumos sacerdotes en los tribunales. Guardó silencio en la cruz, y estaba en la cruz como si fuera un ladrón. Tal vez nunca supo mucho sobre Jesús. Pero cuando lo vio colgado en la cruz completamente en silencio, sin responder a ninguna de las acusaciones, la gente burlándose, mofándose y haciéndole todo tipo de cosas. Y él le oye decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo ve preocupado por su madre, cuando le pidió a Juan que cuidara de su madre. Él ve todo eso y que está siendo condenado. Y dice, este no es un hombre ordinario. Por eso en la cruz se vuelve hacia el otro ladrón del otro lado y le dice, ¿no temes a Dios? En Lucas 23, verso 41, dice, estamos recibiendo nuestra sentencia con justicia, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre no ha hecho nada malo. ¿Cómo sabía él eso? Verás, cuando una persona está tranquila y no responde a las numerosas acusaciones que se le hacen, pero en cambio dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. El Espíritu Santo dio revelación a aquel ladrón, que este es el Hijo de Dios. Y es así como cualquier verdadero hijo de Dios se comporta cuando otras personas lo acusan y se burlan de él. Él solo dirá, Padre, perdónalos. No responde ni toma venganza. ¿Te comportas así? Eso es lo que aprendemos de Jesús. Todo lo que Jesús enseñó, también nos lo ha enseñado a nosotros colgado de la cruz, a cómo comportarnos con los que nos ridiculizan y se burlan de nosotros. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese período de oscuridad fue cuando Jesús sufrió los dolores del infierno. En 3 horas, el castigo concentrado de un infierno eterno que los seres humanos sufrirían en la eternidad, Él lo experimentó. Porque Él era un ser infinito y podía experimentar en 3 horas lo que los seres finitos experimentarán en la eternidad. Fue impresionante, fue verdaderamente terrible y nunca sabremos la profundidad de ese sufrimiento
hasta que veamos a Jesús cara a cara un día. Y si lo ves, te darás cuenta de cuánto te amó. Y cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero que veas esto. En toda su vida nunca había llamado al Padre Dios. Siempre le llamó Padre, Padre, Padre. Esta es la única vez que le llamó Dios. ¿Y por qué pasó eso? Porque ahora estaba como un criminal convicto por los pecados de los demás ante el juez del universo. Había decidido voluntariamente cargar con el pecado de la humanidad, así que era como un criminal, por así decirlo. Y estaba ante el juez del universo. Así que se dirige a él como Dios. Pero ahí no hay rebelión. No dice, oh Dios, ¿por qué me abandonaste? Eso sonaría rebelde. Él dice, Dios mío, lo que significa, no puedo entender por qué me has abandonado. Porque en ese momento, ya sabes, cuando Dios abandona a una persona, el pensamiento no es claro en absoluto. Fue literalmente abandonado. Pero allí en medio de todo dice, tú sigues siendo mi Dios, aunque me hayas abandonado, pero sigues siendo mi Dios. Y ahí se ve la sumisión del Hijo de Dios, que incluso cuando no puede entender algo, dice, Dios mío, sigue siendo mi Dios, aunque no entienda por qué me has abandonado. Pero ahora sabemos por qué fue abandonado. Fue por nuestro pecado. Él estaba experimentando el infierno. Y ahí aprendemos algo de Jesús, que podemos aprender de este ejemplo de Jesús, que hay momentos en nuestra vida en los que no podemos entender por qué Dios está tratando con nosotros de cierta manera. Y ese es el momento en que decimos, todavía eres mi Dios, sigues siendo mi Padre. Y sabemos que al final de ese tiempo en la cruz, su relación con el Padre fue restaurada. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Qué dijo en ese momento a gran voz? Eso lo sabemos por uno de los otros evangelios. Leemos en primer lugar, dijo, consumado es. La obra de salvación y redención había terminado. Eso es en Juan capítulo 19, verso 30. Y también sabemos por Lucas 23, verso 46, que él también gritó diciendo, Padre. Ahora no gritaba Dios. La relación se había restablecido al final de las 3 horas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es muy hermoso ver, comparando escritura con escritura, los diferentes evangelios, lo que pasó en la cruz. Se restableció la relación con el Padre mientras gritaba, consumado es. El velo del templo se rasgó, verso 51, de arriba hacia abajo. El velo era lo que bloqueaba la presencia de Dios de la gente de los tiempos del Antiguo Testamento. Dios habitaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Cuando se rasgó, mostró que el camino hacia el lugar santísimo estaba ahora abierto. Se podía entrar directamente en la presencia de Dios. Ahora el hombre puede entrar en la presencia de Dios y llamarlo Padre, algo que ellos no podían experimentar. Ese era el precio que había que pagar. Y leemos en Hebreos capítulo 10 que este velo simboliza, verso 20, la carne de Jesús. Ese es un gran tema en sí mismo, pero fue la carne de Jesús la que simbolizó que el velo se rasgó y se abrió el camino al lugar santísimo. Y fue rasgado de arriba hacia abajo. Dice en el verso 51, lo que significa que fue Dios quien lo hizo, no el hombre. Dios lo hizo. Y entonces los sepulcros se abrieron. En ese mismo momento los sepulcros fueron abiertos. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido fueron resucitados después de la resurrección de Cristo. Ellos salieron de los sepulcros. Los sepulcros fueron abiertos, pero los santos no pudieron salir hasta que Cristo resucitara de entre los muertos, porque Él tenía que ser el primero. Primero Cristo y luego los demás. Así que aunque las tumbas estaban abiertas en ese momento, los cuerpos salieron después de su resurrección. Los santos que habían muerto en el pasado salieron en un cuerpo de resurrección. Hay personas en el cielo ahora con un cuerpo de resurrección.
y se aparecieron a mucha gente de la ciudad. Y el centurión, cuando vio el terremoto y las cosas que sucedían, dijo: en verdad, este era el Hijo de Dios. Imagina a un soldado romano que no sabía nada de la Biblia ver que este era el Hijo de Dios. Es maravilloso ver todos los acontecimientos que tuvieron lugar en la cruz. Si somos fieles hasta el final, Dios hará brillar nuestro testimonio, que incluso los militares paganos reconocerán que somos hijos de Dios. Continuaremos nuestro estudio en el próximo episodio.